días, compañeros para el número 6 de Física 1. Este es nuestro primer video. Vamos a tratar temas acerca de cinemática en 1 y 2 dimensiones, queda libre, y aceleración y velocidad. A continuación, el ejercicio número 1. Bueno, hola, mi nombre es José Andrés García y el primer ejercicio es el siguiente. Un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por la siguiente expresión, que está en función del tiempo, como lo podemos ver ahí en la pizarra, donde B tiene el valor, ese valor, y C ese valor, con sus respectivas unidades. El primer literal nos pide hallar la velocidad media del auto entre el intervalo de T0 a T10 segundos. Bueno, se entiende por velocidad media a la tasa de cambio de la posición de la partícula respecto al tiempo. Entonces, decimos que la velocidad, vector velocidad, para evitar errores por medio, es la variación de la posición respecto al tiempo. Bueno, como vemos, el ejercicio nos pide en el intervalo de T0 segundos a T10 segundos. Entonces lo que hacemos simplemente es evaluar en la expresión que está en función del tiempo. Tenemos x de 0, que es el punto inicial, como quiera, es el tiempo inicial. Tenemos b de 0 menos c al cuadrado de 0 al cubo. Bueno, esta expresión, resolviéndola algebraicamente, nos va a dar 0. Ahora, por lo siguiente, proseguimos a evaluar en el tiempo final, que es 10 segundos. Esto sería b 10 al cuadrado menos c 10 al cubo. Y este resultado nos va a dar 120, por cuestión de tiempo, no por procedimiento, pero es puro, totalmente algebraico, 120 metros, 0 metros. Entonces, como tenemos el tiempo inicial y tiempo final, vamos a reemplazarlo acá. Aquí sería la posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Esto quiere decir 120 metros menos 0, 10 segundos menos 0. Tenemos un resultado de 12 metros sobre segundos en X. Listo. El segundo literal corresponde a la velocidad instantánea del auto. Nos piden dos tiempos precisos, en t igual 0 y en t igual 5 segundos. La velocidad instantánea prácticamente es la velocidad media llevada a su límite. Lo que nos quiere decir, o sea, por teoría de límites y derivadas, viene a ser la derivada de la expresión de posición, la primera derivada de esa expresión respecto en función del tiempo. Vendría a ser lo siguiente: 2t menos 3t al cuadrado. Tenemos esa expresión en función del tiempo que viene a ser la velocidad instantánea y vamos a evaluarlo en los segundos que nos piden, el tiempo que nos piden. El primer tiempo es en t igual 0, que esto viene a ser un resultado de, como podemos ver, es de 0 metros sobre segundo, y la segunda evaluación es en 5 segundos, que viene a dar 2 por b por 5 menos 3c. b y c tienen sus respectivos valores al principio del problema, por 5 al cuadrado, y esto nos viene a dar un resultado de 15 metros segundos. Entonces, estos dos resultados es la velocidad que tiene el automóvil cuando llevas, pues este es muy redundante, 0 segundos de recorrido, y este 15 metros sobre segundo es la velocidad del automóvil cuando lleva 5 segundos del recorrido. El tercer literal nos pregunta cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse. Esta pregunta se refiere a en qué instante la velocidad viene a ser 0. Es decir, esta derivada de aquí, la velocidad instantánea, vamos a igualarla a 0. ¿Por qué?
porque queremos que el auto esté detenido absolutamente. Entonces viene a ser 0 igual a 2bt menos 3ct al cuadrado. Lo que procedemos a hacer aquí es despejarte. Con los respectivos valores tenemos 2 por 4.8 t menos 3 por 0.120 t al cuadrado. Esto nos va a dar donde vamos a obtener dos resultados, uno 0 y el otro t igual a 13.33 segundos. Entonces esto quiere decir que el vehículo, cuando llegue a su recorrido en un tiempo de 13.33 segundos, va a estar totalmente detenido. Buenas, profesora Francisca Flores Nicolalde. Yo me presento, soy un integrante del grupo 4, me llamo Joel Tumbaco y voy a realizar el ejercicio problema número 2 de la guía 2. A ver, el problema dice así: el vector velocidad del movimiento de una partícula viene dado por lo siguiente. La velocidad es igual a 3t menos 2i más 6t al cuadrado menos 5j metros por segundo. Esto significa que la velocidad viene dada expresada por un vector en dos dimensiones, la componente en x y la componente en y. Entonces, si la posición del móvil en el instante t igual a un segundo es el vector posición r, que es el siguiente. Nos pide determinar el vector posición del móvil en cualquier instante de tiempo. Este es el literal A. El vector posición del móvil en cualquier instante de tiempo, o sea, en cualquier t. Y segundo, literal B nos pide el vector aceleración en función del tiempo. Bueno, en este ejercicio la aceleración no es constante. Esto implica que no podemos realizar las ecuaciones de la aceleración constante. O sea, las del MRV no las podemos realizar. Y ahora entonces procedemos a realizar este ejercicio con las definiciones de las derivadas y las integrales. O sea, usando el cálculo diferencial y la integral. Bueno, primero de todo, para resolver el primer ejercicio que nos pide el vector posición en cualquier instante del tiempo, vamos a partir de la definición de la velocidad. A ver, bueno, de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad media cuando el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se acerca a 0. Y esto en términos del cálculo no es otra cosa que la derivada de la posición respecto al tiempo. Ya. Entonces vamos a usar esta definición. A ver, la velocidad es la derivada de la posición o la tasa instantánea en la que cambia la posición respecto al tiempo. Luego pasamos a multiplicar el diferencial de tiempo aquí. Bueno, luego integramos en ambos lados de la ecuación para no alterarla. Con integrales definidas, de un tiempo t inicial a un tiempo t cualquiera, y de una posición r inicial a una posición r. Bueno, y esta sería la expresión
principal. Luego vamos a analizar esta expresión en la dimensión x y en la dimensión y. Usamos la misma expresión cambiando la componente. En el eje x esta vez los límites de integración van de x0 a x y el tiempo no cambió. Luego procedemos a evaluar cambiando este valor de v por este en el eje x. Diferencial del tiempo, integral de x. El tiempo inicial vamos a tomarlo como un segundo, que es el que nos pide el ejercicio, el que nos dice el ejercicio. Un segundo a un tiempo cualquiera. La posición inicial la vamos a tomar de este vector en el eje x, que es 3. Y de aquí ya procedemos a evaluar, a realizar la integral. Esto es la integral de una resta y la integral de un exponente. De t a 1. Y esto es igual a x evaluada entre x a 3. Bueno, una vez que ya tenemos esto, procedemos a usar el teorema fundamental del cálculo, que es restar esta unidad, o sea, esto menos esto, evaluado en esta función. Nos queda así, este menos bueno, 3 por 1 al cuadrado, 1, 3 por 1, 3 medios. Nos quedaría 3 medios menos 2. Haciendo la resta de fracciones, nos queda menos 1 medio. La respuesta fue menos 1 medio. Y el 3 lo pasamos al otro lado. Más, más, Más. Más 3 y 7 tercios. Y al pasarlo al otro lado cambia el signo. Ya, una vez que hacemos esta suma de fracciones, nos queda 7 medios. Sí. Y así nos queda el vector posición en el eje X, con esta expresión. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el eje Y. Parte de aquí. Bueno, parte de ahí. Voy a apuntar esto. Apúrate que no tiene tiempo. Apúrate. Pásalo rápido. Sí, sí. Bueno, ahora en el eje Y. Valores son los mismos. Tiempo inicial es 1. Y aquí tomamos en cuenta este signo.
en el eje Y. Hacemos la integral, pero esta vez hacemos la integral respecto a esta función en el eje Y. Nos quedaría 6t cuadrado menos 5, diferencia de tiempo. Bien prestado. Ya. Luego hacemos la integral. ¿Puedo salir? ¿Recuerdas lo que vimos en el otro cubículo? Sí, sí. Más dos. Ya. Ahora tiene ahí. A ver, bueno, esto simplificando esta expresión, 2 menos 5 menos 7. 2 menos 5 menos 2 menos 3 menos 3 Más 7, menos por menos da más 7, menos 2, este pasa a sumar, era 3 aquí, era 3, más 3 menos 2, 1. bueno, más 3 menos 2, más 2 sería. Menos 2, porque pasó otro lado a restar. Sí, está bien, dame caso. Menos 2 saldría 1. Y este sería el vector posición en el eje Y. Entonces el vector posición en las dos dimensiones es la suma de los vectores posición en X y en Y. Por lo cual tomamos esta expresión, 3t cuadrado menos 2 menos 2t más 7 medios, con su vector unitario y más esta expresión menos 5t más 1 j. Espera que lo otro literal. No. ¿Qué pasa? Y este es el vector posición en las dos dimensiones. Bueno, y ahora vamos a resolver el apartado B que nos pide la aceleración instantánea. Para ello vamos a usar la definición física de la aceleración. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo en un instante. Esto en lenguaje del cálculo se traduce como la derivada de la velocidad Un corte. Cambias de mercado a lo mágico. de nuevo. De nuevo. Sí. A los 50 le corta. No, pues solamente pon A ya explicaste que es la aceleración, solamente escríbela. Sí, ya, escríbelo todo. Bueno, recordemos, la aceleración es el límite de la aceleración media, o lo que es lo mismo, la tasa del cambio que sufre la velocidad con respecto al tiempo en un instante.
cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Ponlo rápido, pon la derivada, pon la derivada. En lenguajes de cálculo Eso. vendría a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Una deriva eso de una derivada. Como ya tenemos la expresión del vector velocidad, únicamente vamos a usar esta definición para hacer la actividad B. Derivamos a ambos lados. Bueno, tomamos el vector velocidad en las dos dimensiones, 3t menos 2 2i más 6t cuadrado menos 5 j respecto al tiempo. Entonces derivamos 3t. 3. 3i Más no sé. más 12 No falta. t. Ya, j. Eso. Y así nos queda la expresión del vector aceleración instantánea Gracias. en las dos dimensiones. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 3. Dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Es una azotea que se encuentra a 50 metros de altura con respecto al suelo. Y la pelota además es empujada con una aceleración un x de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que nos piden es determinar la distancia horizontal entre el puesto de lanzamiento y el impacto. Aquí está el lanzamiento y aquí el punto de impacto. ¿Cómo hacemos cuál es ese punto de impacto? Bueno, cuando llegue a este punto de impacto, la posición en Y va a ser igual a 0. Si tomamos el punto de referencia acá, así que podemos sacar el tiempo si sabemos que la posición en Y es igual a 0. Pero por eso necesitamos deducir esa expresión. Partamos de que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Despejamos. Integramos ambos lados para que no pase nada. Para que la ecuación se siga manteniendo la igualdad. Entonces ponemos límites de integración. Primero vamos a decir una expresión general, así que no vamos a poner límites definidos, solamente con variables. El tiempo inicial puede ser 0, porque el tiempo es universal, no importa, puede ser 0. Acá no puedo decir que es 0, porque puede que la posición en tiempo 0 no sea 0. Bueno, una vez que la aceleración es constante, puede salir de la integral, porque la aceleración en este ejercicio al menos es constante. Y dt simplemente sería un delta t. Cuando integramos sería evaluado en t menos 0. Y acá sería b evaluado en sería de aquí es velocidad, disculpen, aquí sería b evaluado en 1 evaluado en la final menos el inicio. Este delta t es t menos 0, que es t, sería aceleración menos tiempo, aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final. Ya tenemos una expresión, pero para esto aún tenemos dos incógnitas, porque no tenemos el tiempo ni tenemos la velocidad en x todavía, nos hace falta. Así que para eso volvemos ahora a integrar, sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Mandamos ambos lados. Nos queda despejado así. Integramos ambos lados para que no pase nada. Integramos de una posición 1 a una posición final y de un tiempo, también delta t, así que es de tiempo 0 a un tiempo inicial. La velocidad ya tenemos cuál es la expresión en esta, así que por lo tanto tenemos que reemplazarla. La velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Esto va a ser igual a un delta x que sabemos que es final menos inicial. La aceleración es una constante, puede salir de la integral. Estos son límites de integral de tiempo sub 0 a tiempo final. Sale la integral de una variable es tal cuadrado, un medio, más b. En este caso b es una constante porque es la velocidad inicial. La velocidad inicial nunca cambia, es una constante, la que cambia es la final. Por lo tanto, al ser constante simplemente es bt, porque es diferencial de t, más posición inicial es igual a la posición final. Entonces tenemos una expresión de la posición final, tenemos una expresión para la velocidad.
¿Qué necesitamos para hacer la posición final? Necesitamos saber un tiempo, una aceleración y una velocidad. La velocidad es 0, porque obviamente en X parte en reposo, solamente está lanzándose ese Y. Esto es 0. T no lo tenemos. Y posición final tenemos dos variables. Cuando usamos esta ecuación en Y, ¿bajo qué parámetros? Obviamente, cuando la posición en Y final sea menos 50, la posición inicial en Y es 0, porque aquí es nuestro punto de referencia. Esto que está acá abajo es negativo. La velocidad inicial en Y es constante, sabemos que es 20. Por lo tanto, tenemos la velocidad, tenemos posición inicial y final y sacamos el tiempo, que va a ser el tiempo en el que la posición sea 0 con un inicial 50. Es decir, el tiempo cuando esté acá abajo. Hacemos todos los cálculos matemáticos, eso ya lo pueden hacer ustedes, nos damos cuenta que son dos soluciones. 5.85 y nos da otro tiempo negativo, que no tiene sentido físico, por lo tanto lo ignoramos. Este es el tiempo que nos interesa, y con este tiempo volvemos a la ecuación en Y que teníamos, que es aceleración por tiempo más velocidad inicial, que es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad en X por tiempo más posición inicial va a ser igual a la posición final. Esto es lo que nos interesa. ¿Cuál va a ser el recorrido? Ya tenemos aceleración, tenemos el tiempo que lo hemos calculado, tenemos la velocidad inicial en X que es 0. Si hacemos todos los cálculos matemáticos nos damos cuenta que al final el recorrido va a ser 34 metros. Es decir, la posición final en X va a ser 34 metros. Ahora vamos al literal 2. Nos piden la altura máxima que alcanza la pelota, es decir, aquí medida desde el punto de referencia medida desde acá abajo, o sea 50 metros más lo que salga acá. Ya, primero, ¿cuándo la altura es máxima? Cuando la velocidad en Y sea igual a 0, porque aquí se detiene, aquí la velocidad en Y es 0 y comienza a bajar. Entonces cuando la velocidad en Y sea igual a 0, habrá alcanzado su punto máximo. Para eso usamos una ecuación: velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por desplazamiento. Velocidad final al cuadrado debe ser 0. Esa es la condición que se debe cumplir. Velocidad inicial al cuadrado es 20. En Y, 20 al cuadrado. Por efectos prácticos vamos a decir que la aceleración de la gravedad es 10. Por lo tanto sería menos 20. Y el desplazamiento, posición inicial va a ser 50. La final es la que queremos saber, que va a ser la altura máxima. Posición final menos 50. Entonces tenemos aquí X final, que es lo que queremos. Aquí nada más 400, menos 20, menos 200. Mandamos todo y nos sale el final que esta posición en Y final es igual a 70 metros. Quiere decir esto que medidos desde acá abajo, esta pelota está a 70 metros acá. Es decir, 50 solamente avanzó 20 metros, 50 acá, 70. Eso es lo que nos dice este resultado. Ahora vamos al apartado C. Nos pide el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura mías del suelo. Entonces, a 60 metros de altura mías del suelo sería más o menos por aquí. Aquí 50 y unos 10 acá porque sabemos que hasta acá llega 20. A 60 metros de altura vamos a ver qué velocidad tiene a 60 metros de altura. Entonces volvemos a la ecuación anterior, velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por desplazamiento. Ya, ¿cuál es la velocidad final? Es lo que queremos saber. Velocidad inicial al cuadrado en Y es igual a 0. Que diga en Y es igual a 20, sería 20 al cuadrado. Menos 20, el desplazamiento son 10 metros. Porque de aquí hasta acá se desplaza 10 metros, de 60 metros de altura. Al final tenemos que la velocidad final, haciendo los cálculos matemáticos, es 14.14. Es decir, que cuando la pelota está a 60 metros tiene
14.14 metros sobre segundo. Ya. ¿Qué más sabemos? Tenemos la velocidad. Necesitamos hallar el tiempo para saber cuáles son las velocidades en el eje, en el otro eje, en el eje X. Entonces, usando la ecuación, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que ya la hicimos hace rato, esto en el eje Y. Bajo las condiciones que se nos presentan aquí, 60 metros, obviamente la posición final va a ser 60, inicial 50, velocidad 20. Tenemos dos resultados. El primero es 0.58 y el segundo dos positivos, pero ¿cuál es? Este es el verdadero. ¿Por qué? Porque aquí es cuando esté de regreso. Aquí está a 60 metros de altura, regresa y aquí está de nuevo a 60 metros de altura. Este es el tiempo que está aquí y este tiempo es en el que se encuentra acá, de regreso. Así que este es el que nos interesa, el que está de subida. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en ese tiempo? Es decir, en el tiempo igual a 0.58 segundos, tenemos que la velocidad en X va a ser simplemente tiempo por aceleración. Eso nos da 1.16. La velocidad en Y, ya la calculamos hace rato, que era 14.14. Las aceleraciones, ¿cuáles son? Son constantes, nunca cambian. La aceleración en X, 2, en Y, 10 de la gravedad. Entonces, nos piden la aceleración tangencial y normal. Primero tenemos que graficar el vector velocidad. En Y son 14 y en X 1.16, o sea que va a estar inclinado así hacia el eje Y. Esto es la velocidad. Y la aceleración, menos 10 en Y sería hacia abajo y 2 en X sería algo así. Esta es la aceleración y esta es la velocidad. ¿Qué nos piden? Nos piden sabemos que la aceleración tangencial y normal. La tangencial es una componente de la aceleración total que va hacia acá, que empuja hacia el vector velocidad hacia abajo, porque el vector velocidad va a ir disminuyendo su velocidad por efectos de la gravedad. Y este es la componente de la aceleración tangencial, la normal que diga, que es la que va a empujar hacia abajo para la trayectoria circular que está aquí. Entonces, esto es lo que se nos pide. ¿Cómo se nos pide? Podemos hacer una resta de ángulos que forman cada uno de estos. ¿Cómo restamos? ¿Cómo calculamos esos ángulos? Bueno, entonces, tangente del ángulo, en este caso va a ser opuesto, que va a ser 14.14 para el adyacente, que es 1.16, y el otro ángulo va a ser un ángulo negativo, obviamente, porque esto se va menos 10 de la gravedad y 2. Ángulo 1, ángulo 2. El primer ángulo nos sale 85 grados y el segundo menos 78 grados. Listo. Para que se entienda mejor esta parte que digo que hay que restar los ángulos, pongamos un caso en el que la velocidad es así y la aceleración es así. Si este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, si yo resto los dos ángulos, me va a dar este ángulo de aquí. Y este ángulo aquí es el que forma la aceleración con respecto a la velocidad. Y estas componentes son las que yo quiero, las componentes del vector de aceleración con un ángulo con respecto a la velocidad. Es por eso la razón por la que tenemos que restar los ángulos. Primero, hallemos esta aceleración. Esta, la grande, la normal, la aceleración, por decir la magnitud de la aceleración total, que es, por teorema de Pitágoras, esta es la hipotenusa, sus catetos son menos 10 al cuadrado y más 2 al cuadrado. Esto es raíz de 104. Entonces, la aceleración tangencial, es decir, la que está acá, va a ser raíz de 104 por el coseno del ángulo, 1 menos ángulo 2.
Y la aceleración normal va a ser la del eje Y. Por tanto, el seno de ángulo 1 menos ángulo 2. Restamos estos ángulos, sacamos el coseno, ya tenemos esto es pura matemática, nos sale la primera aceleración tangencial, 10.12, la segunda, la aceleración normal, 1.17. Esta es negativa, porque esto nos indica que el vector, que tangencialmente el vector de velocidad está disminuyendo su magnitud. Y normalmente, si se hace acá, quiere decir que el vector normal de aceleración lo está empujando hacia la trayectoria curva. Y así hemos terminado el ejercicio. Gracias. Buenas, mi nombre es Félix Paladines y vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos está pidiendo que encontremos el tiempo que tarda un avión en llegar a su destino, que se encuentra a 3.000 kilómetros de su destino. Y con el viento soplando a 60 grados con 80 kilómetros sobre hora. Ahora, lo que hacemos es encontrar los componentes en X y en Y del viento para que vayan a favor del avión y vayan recto a su destino. Así que encontramos el vector en X y Y. Hacemos el vector en X y el vector en Y, donde el vector en X es 80 coseno de 60 grados, que esto es igual a 69.28. 40 el vector, el vector. Y en Y es igual a 80 seno de 60 grados, donde su vector es 69. Donde su resultado es 69.28. Entonces está diciendo que aquí el viento en el eje Y va a tener 69.28 kilómetros sobre hora de velocidad y aquí va a tener 40. Ahora, sabiendo esto, el avión necesita inclinarse en una posición que contrarreste y que sea recta. O sea, debería tener lo mismo que debería tener lo mismo que el viento impulsándose hacia abajo. Lo mismo debe subirse. Entonces, el vector en Y del avión también es 69.28, ¿verdad? 0.28. Entonces, lo que necesitamos descubrir es el ángulo de inclinación del avión. Para eso, sacamos que el ángulo de inclinación es igual a el ángulo de inclinación vendría a ser seno de menos 1, 69.28 sobre 600, que nos da un resultado de 6.63 grados. 6.63 grados es el ángulo de inclinación para que este viaje recto. Sabiendo esto, podemos calcular la velocidad del avión en el eje X. La velocidad en el eje X del avión es igual a 600 coseno del ángulo que nosotros calculamos. La velocidad en X. La velocidad en X es 595.98 kilómetros sobre hora. Ya, y ahora, como tenemos la del viento en el vector X, tenemos que sumar las dos velocidades de los vectores en el eje X. Así que la velocidad total es igual a 595.98 más la velocidad en el eje X, que es 40. Entonces su resultado es 635.98. La velocidad total 6.98. Entonces el tiempo es igual a la distancia, que es 3.000 kilómetros sobre 635.98 segundos. Entonces el tiempo total que se demora es
27 horas. 4.71.7 horas. Y con esto concluimos el video.